Hola, hola amigos de Pitido Final, bienvenidos nuevamente a otro episodio de su podcast. El día de hoy están nuevamente conmigo Pablo Celaya, Rodrigo Mayorga y Andrés Castillo, los habituales. Pablo, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿qué tal todo? ¿Todo bien? Bien, bien por aquí, siempre emocionado con la entrevista que tenemos el día de hoy. Rodri, ¿cómo vas tú? Todo muy bien, Rafa. Aquí muy contento y emocionado por lo que se viene y por lo que fue el episodio pasado. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo ya, de verdad se los recomendamos. Finalmente, Andrés, amigo, ¿cómo vas? Pues la verdad bastante bien, aquí impresionado con todo lo que se habló en el episodio pasado del podcast, espectacular y pues ojalá podamos abarcar varios temas también interesantes. Y finalmente, gracias Andrés por eso, tenemos nuevamente a nuestro invitado de lujo, Dani Benavides. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Pablo, Rodrigo, Andrés, Rafa, pues un gusto acompañaros, vamos, me voy a convertir sin duda en un gran seguidor de Pitido Final y sobre todo también por la selección de los protagonistas, ¿no? Porque seleccionáis así protagonistas que tienen como cosas que decir a veces conflictivas. Totalmente, o sea, si el asalto a la Casa Blanca es el que tenemos nosotros aquí. Yo tengo para los que no nos pueden ver, yo tengo mis camisas ahí atrás, pero Pablo, nuestro compañero, tiene sus camisitas también para echarnos la pelea. Así que nada, aquí estamos solo gente que puede hablar maravillas del Real Madrid, ¿no? Pero bueno, para quienes escucharon la primera parte de la entrevista, si no la han escuchado, les digo, tienen que escucharla antes de escuchar esta segunda, porque muchas cosas les van a hacer mucho más sentido, especialmente porque esta va a ser un poco más dinámica y van a intervenir un poco más nuestros compañeros Pablo, Andrés, Rodrigo y bueno, mi persona siempre. Así que bueno, sin más, para no entretenernos mucho con estas introducciones que a veces se me van un poco largas, yo te quería preguntar, Dani, ya sabiendo todo lo que comentamos en la entrevista anterior y viendo que la salida de Zidane era bastante previsible, los Edu Pidal no se han acabado y van a seguir en las ruedas de prensa del Real Madrid. ¿Crees que la elección de Carlo Ancelotti como el sucesor de Zinedine Zidane tiene algo que ver con el hecho de que es un hombre de la casa, alguien que ya conoce el entorno y que a la vez nunca dio problemas a pesar de saber el entorno en el que se estaba moviendo? ¿O es tal vez eh, alguien que la directiva siente que no les va a dar problema con todo el problema comunicacional que hay en el Real Madrid? Pues no me lo había planteado así como lo defines, ¿no? Pero yo creo que es así. Es decir, yo creo que lo de Ancelotti ha sido una decisión tomada a posteriori. Creo que si 5 meses antes de que se concrete su fichaje se le hubiera planteado el nombre a Florentino, pues hubiera respondido con estupefacción, como diciendo, pero ¿cómo voy a recuperar a Ancelotti? ¿No? Era algo que no entraba dentro del horizonte del presidente, estoy totalmente seguro porque solo hay que ver, ¿no? Que Ancelotti, pues a nivel deportivo, ¿no? Desde que dejó el Real Madrid, pues ha ido claramente, pues en decadencia, ¿no? Ha ido, por supuesto, a menos. Y aparte, pues que tuvo, pues algún comentario como entrenador del Bayern, un poco, pues, bueno, que no se olvida, ¿no? Por cierta parte de la afición. Pero es verdad lo que tú dices, ¿no? Que Ancelotti es un valor seguro, pues a diferencia de Conte o de otro perfil de entrenador, en lo que son las relaciones eh, personales, lo que son las relaciones con la prensa, es alguien que más o menos cae bien, es alguien que está preparado pues para aguantar cualquier tipo de pregunta, que sabe un poco lo que es el Real Madrid porque ya lo ha vivido y que en principio pues se considera que puede lidiar perfectamente pues, con los Edu Pidal y los Sergio Quirante de turno. Entonces yo creo que sí, que eso ha sido un factor, no digo que determinante o único, por supuesto que no, pero sí digo que ha sido un factor más a contemplar y que se ha tenido en cuenta. Sí, la verdad es que fue algo que me puse a pensar
mientras estábamos hablando de de las conferencias de prensa, porque Ancelotti siempre se ve un poco menos, tiene todo un rollo y toda una vibra que sabe manejar muy bien estos personajes en el sentido que no le afecta cualquier cosa que le digan, pero al mismo tiempo es un tipo que nunca puso una sola queja, nunca le dio ningún problema a Florentino en ese sentido. No es un Mourinho para nada, pero tampoco es un Zidane que desde el silencio cotidiano al final terminó soltando la bomba que soltó. Entonces, yo sí lo Sí, veo de tal vez acuerdo. un poco por esa línea. No sé si pesa más que lo deportivo, esperemos que no, porque si el nuevo entrenador del Madrid se decide por un tema como ese y no por el deportivo, estamos en serios problemas. No, Eh, yo creo que al final el factor determinante es entender que es un entrenador pues, que sabe lo que es el Real Madrid y que sabe los recursos que tiene, sabe también la plantilla y bueno, y se considera que hasta cierto punto es semejante, ¿no? En lo que puede ser su gestión deportiva, su gestión de vestuario de lo que era Zidane, ¿no? Que es algo que se ha demostrado como necesario en el Real Madrid, ¿no? Que el entrenador tenga como esa mano izquierda. Entonces yo creo que se ha valorado más ese aspecto, pero que por supuesto gusta el hecho de que por un lado no sea un Mourinho que vaya un poco a la confrontación y eso pues haga constantemente pues que el Real Madrid llame la atención por ese aspecto y también que no es un Zidane, ¿no? Como tú decías, pues que no es alguien introspectivo que va a ir padeciendo y desgastándose con cada ofensa y con cada falta de respeto que ocurre en las ruedas de prensa y que además no son atajadas por parte del club. Es decir, que al día siguiente esos mismos periodistas les vuelven a dar el micro. Es decir, lo que quiero que conozcan tus compañeros es que no es fácil que te den el micro para realizar una pregunta en una rueda de prensa del Real Madrid. Es decir, hay como un nutrido grupo de periodistas, algunos de webs o de otros medios, digamos, de menos reconocimiento o que no son convencionales y, dan, y dan el micro siempre a los que realizan las preguntas ofensivas. O sea, con lo sencillo que es sortearlo, si solo permites como 6 preguntas, dices, pues, ¿por qué les va a tocar a estos insolentes? Pues, bueno, les toca a estos insolentes. Es un misterio insondable, ¿no? Que alguno tiene que explicar. Definitivamente, definitivamente gracias por la respuesta. Ahora pues le cedo el micrófono a mi compañero Rodri. Rodri, dale, contanos cuál es tu pregunta. ¿Qué tal, Daniel? Un honor poder platicar contigo. Y Hola, Rodri. yo te quería preguntar, tomando en cuenta lo que se mencionó en la entrevista pasada, vimos que hoy salió un comunicado de parte del Barcelona, el Madrid y la Juventus de que la Superliga sigue viva. Y en caso de que este proyecto se llegara a cabo, en la que Florentino sea el presidente, ¿crees que su gestión sería muy similar a la que tiene hoy en día en el Madrid y que tomaría esas mismas actitudes y estrategias de protegerse a él, dando favoritismo a ciertos medios españoles sobre a los demás internacionales, o crees que tomaría una postura un poco más neutral en la que su figura sí se pudiera ver un poco más afectada, siempre y cuando otros también sean dañados por los comentarios de los medios? Pues me parece que es buena pregunta la que planteas. Yo quiero entender que Florentino es el promotor y es un poco el conductor, es el que digamos que ha lanzado el proyecto y sobre todo algo que es muy importante, ha dado cuenta de que el fútbol requiere de otro impulso, ¿no? De que no va a ser una industria sostenible en los próximos años, porque es verdad, cada vez existe como más desapego, ¿no? Yo me doy cuenta de que cada vez ves en los parques a menos personas jugando a fútbol, menos niños interesados y que ahora mismo pues el deporte sin duda tiene otras amenazas. En ese sentido, yo creo que Florentino es un conductor y que luego, una vez que se constituyera la Superliga, entiendo que las decisiones de la comunicación ya no le competirían, ¿no? Y espero que sea así, porque has planteado una pregunta donde se ve la cara y la cruz de Florentino. O sea, la cara es que es una persona casi, bueno, con una mente avanzada. O sea, lo que vimos en su momento, cómo decidió que la marca del Real Madrid tenía que realizar pretemporadas en lugares
insospechados, porque eso sin duda generaba unos ingresos económicos maravillosos y que fue sin duda Florentino el iniciador, que al principio se le criticaba, pero luego con el tiempo pues el resto de clubes continuaron en esa línea, es decir, es una mentalidad brillante para lo económico, para ver las oportunidades. Entonces todos podemos confiar mucho en que la Superliga va a ser un buen proyecto, aunque haya estado mal explicada o no haya estado explicada convenientemente, pero también tenemos que encomendarnos a la suerte y que el apartado de comunicación pues no lo lleve, por supuesto, el presidente, ¿no? Porque está claro que es un desastre, insisto, para comprobar que es un desastre solo hace falta preguntar en Twitter a todos los seguidores que tiene pues el Real Madrid de Florentino, que son muchos, tiene muchos defensores, ha tenido muchos aciertos, pero si les preguntas a todos ellos cuál es el punto más débil del Real Madrid, todos te dicen que es la comunicación. Entonces, esperemos que la comunicación de la Superliga no esté supervisada por Florentino y menos por su asesor. A la gente le ha gustado más las filtraciones de los audios de Florentino que cualquier otra cosa que haya tenido que ver con la comunicación del Real Madrid a su mando, eso sí es cierto. Gracias, Rodri, por tu pregunta. Pablo, te veo con ganas así desde hace rato de querer preguntar algo, así que contanos cuál es tu pregunta. Gracias, Rafa. ¿Qué tal, Dani? Sí, Hola, los Pablo. episodios en nuestro grupo, por lo menos de WhatsApp, fue tema candente el episodio de Florentino con nosotros. Pero, Dani, un poco la pregunta. En el episodio anterior me quedo impactado con algo que dices de la estrategia de comunicación de un club. Y dices que lo importante es velar por los intereses de todos, el jugador, el entrenador, los aficionados, el presidente y no solo de uno. Entonces, ¿crees realmente que hay un club que nosotros podamos ver y puedas decir la estrategia de comunicación de este club es intachable, lo están haciendo de una manera correcta, o caen muchos clubes en el problema que se ha evidenciado en este último podcast y en lo que vamos en del Madrid? O sea, ¿es algo solo realmente que pasa en el Madrid o sucede realmente en todos los clubes? ¿Y cuál sería algún equipo que puedas decir, me gusta cómo lo llevan y creo que es la manera adecuada de llevar a cabo la estrategia de comunicación de un club? Pues, si te soy sincero, yo creo que puede que, por decir un equipo modesto, ¿no?, que el Cádiz o el Sporting de Gijón estén necesitados de seguir una estrategia de comunicación que sea como muy vinculante con los medios convencionales. Por un lado, porque el Cádiz no se va a encontrar en los medios convencionales a periodistas anticadistas, ¿no? Es decir, que en principio los equipos modestos no tienen dentro de los medios pues una legión de periodistas que sean detractores, ¿no? Pueden quizá tener alguna antipatía hacia un jugador determinado, pero por regla general se les va a tratar con cierta simpatía. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco tienen el alcance o los medios o los millones de seguidores que pueda tener el Real Madrid, y por eso necesitan también cierta difusión, cierta visibilidad y necesitan apoyarse en los medios convencionales. Pero en el caso del Real Madrid, la estrategia de comunicación debe ser distinta por dos motivos. Uno, por lo que ya conocemos, ¿no? Muchos de los seguidores del Real Madrid pues no están de acuerdo con que sean precisamente radicales antimadridistas quien siguen la actualidad del día a día del club. Es decir, que el periodista que lleva un medio, que lleva una radio, que lleva una televisión y que realizan las preguntas allí en rueda de prensa son periodistas que en muchas ocasiones celebran los goles del contrario. Entonces, esto es la realidad un poco paradójica, ¿no? Es verdad que el periodista no debe, en principio, no debe manifestar su camiseta y tiene que hacer su trabajo con la mayor objetividad posible. Al menos eso era mi creencia. Pero desde luego que si estamos en una época donde ya todo periodista tiene que manifestar su camiseta, pues lo normal es que quien siga la realidad del Real Madrid pues haya sido alguien pues que haya tenido pues cierta identificación con el club, cierto conocimiento durante muchos años y que pueda tener un histórico y demás, no que sean como auténticos advenedizos. Entonces, entiendo que ante esa situación
pues el Real Madrid no debería plegarse a los medios convencionales, sino que tiene los recursos, las herramientas, los canales y los millones de seguidores para crear su propio mensaje. Y pongo 2 ejemplos. Por un lado, tiene una televisión en abierto. Podría sin duda nutrir a esa televisión de contenidos propios, de protagonistas propios, de crear sin duda pues sus propios programas y por supuesto que las comparecencias del presidente, pues si uno dice, bueno, es que la televisión ya ha quedado con poca audiencia, digo, bueno, pues utilizas los canales del club, utilizas sin duda sus canales y allí puedes ir colgando, ¿no? En lo que podría ser una entrevista hacia Florentino realizada por distintos protagonistas y realizando las preguntas que verdaderamente conciernen al seguidor del Real Madrid, y eso no se hace. Entonces es como que no existe verdaderamente un interés en que la comunicación del Real Madrid despegue y vaya en la línea que se supone que tiene que ir. Y sobre si me preguntas qué otra comunicación funciona mejor, bueno, pues yo sí, a simple vista, por los motivos que sean, porque, no sé, porque su presidente pues lo sabe manejar o porque existe como más simpatía así por parte del periodismo, pues bueno, yo creo que en la comunicación del Atlético de Madrid es muy unitaria, está como muy unificada y bueno, en la comunicación del Atlético de Madrid pues nunca se le critica si es un club que dice sí a la Superliga pero luego se sale, si tiene un entrenador que gana muchísimos millones y que hasta este año pues no gana un título, si queda tercero pues en la liga y dices bueno pues qué bien, es decir, los mensajes en principio que llegan en España sobre el Atlético de Madrid son siempre positivos, ¿no? Bueno, yo creo que las personas que tienen en comunicación, pues, no sé, me parece que son personas aparentemente hábiles, lo manejan bien, ¿no? También es verdad que, como decimos, que el Real Madrid tiene como una cultura también de antimadridismo y de oposición que el Atlético de Madrid no tiene, que seguramente sea más difícil, ¿no? Pero si me preguntaras así a bote pronto qué comunicación me parece que es buena, pues diría que la del Atlético de Madrid. Sí, la verdad es que creo que influye mucho también la idiosincrasia del club, ¿no? O sea, con eso último que Sí. decías. Ojalá que algún día, pues, a Ferraz le caigamos bien y la próxima entrevista de Florentino la manden a pitido final, ¿no? Pero bueno, gracias Pablo por la pregunta. Ahora le cedo el micrófono a Andrés Castillo. Dale, Andrés. Hola Daniel, pues nada, primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros, espectacular todo lo que tienes que decir. Y pues bueno, yo te quería hacer una pregunta. La verdad, tengo esta duda sobre cómo tú crees que la corrupción y cómo manejan los clubes, los medios, no solo afecta cómo se ve el club, sino también cómo esto afecta el desempeño de los jugadores y el desarrollo de futuros jugadores también. ¿Cómo ves todo esto de que desde muy pequeños se les poco a muchos en las canteras? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo crees tú que afecta verdaderamente a los jugadores también? Bueno, yo ahora mismo sería partidario, ¿no? Si yo tuviera un hijo que se pudiera dedicar al deporte o que fuera deportista profesional o especialmente que fuera jugador de fútbol con la repercusión que tiene, yo le pediría que no consumiera nada de prensa. O sea, yo le pediría que tratara de permanecer al margen porque la prensa es extrema, ¿no? Es decir, que por un lado te proyecta, te promociona, un día te convierte en el mejor y al día siguiente te sacude y se olvida de ti, ¿no? Y te aboca un poco al ostracismo. Entonces, yo creo que la prensa en ese sentido es inhumana, es dura y no veo que sea como un buen aliado, como que sea una buena compañera, ¿no? Y por otro lado, sobre lo que tú apuntabas del tema de la corrupción en los medios, bueno, esto es, no sé si lo llamaría corrupción, ¿no? Pero que en realidad hay como muchos periodistas que por recibir información, por tener fuentes, por recibir filtraciones, pues digamos que
lo que escriben pretende en todo momento pues que no moleste a su fuente, ¿no? Entonces es como una especie de periodismo dirigido, ¿no? Porque no tienes la suficiente libertad en un momento determinado pues para hacer una crítica, porque no quieres que esa fuente deje de filtrar, porque son precisamente esas filtraciones lo que te define como periodista o lo que te hace sobresalir o diferenciarte. Entonces lo que ocurre es que si yo fuera jugador o entrenador del Real Madrid, yo tendría muy claro cuál es el ecosistema periodístico, ¿no? Y sabría exactamente cuáles son los periodistas que hablan con Florentino. Entonces, cuando un periodista que participa en Real Madrid Televisión, es decir, que cobra del Real Madrid, aunque sea a través de una productora, y que al mismo tiempo sé que tiene como buena relación con el presidente, porque nadie que vaya al Real Madrid Televisión va a ser como enemigo del presidente, ¿no? Salta a la vista. Y veo que esa persona, pues como que me empieza a criticar, o que hace como una crítica, o que, no sé, ahora veo que está ocurriendo un poco con Mendy, ¿no? Dices, pues a mí aquello me molestaría totalmente. Es decir, prefiero que me critique o que me llame la atención el presidente en privado o José Ángel Sánchez o quien sea, pero que utilicen a un altavoz o que utilicen a un periodista de la corte para criticarme o para decirme algo que obviamente ha salido desde dentro, pues para mí es como si me lo dijera Florentino, pero lo que es peor, ¿no? Sin decírmelo o contándoselo a otros. Entonces, para mí aquello me desmotivaría mucho, o sea, me generaría ya una fractura, una desconfianza, y yo creo que, bueno, cuando formamos parte de las empresas y de las organizaciones, tenemos que pensar, ¿no? O por defecto que confían en nosotros. Yo creo que es básico. Todos, para que podamos rendir, para que podamos ofrecer lo mejor de nosotros mismos, tenemos que sentir que confían en nosotros y que cuando nos tienen que decir que algo no lo estamos haciendo bien, que nos lo dicen a nosotros, en un espacio privado, con discreción. Y aquello para nosotros pues tiene que ser un elemento que nos haga reaccionar, ¿no? Pero yo creo que es totalmente equivocado, me parece que es pegarse un tiro en el pie, que verdaderamente se filtren esas críticas o ese malestar del club hacia alguien y que ese alguien, si es mínimamente inteligente, pues lo advierta o se dé cuenta a través de un periodista de la corte, ¿no? Me parece que es una estrategia de comunicación funesta, desmotivadora, y que al final pues lo que hará pues es lo que nos encontramos, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre una hipótesis, pues que todos estos jugadores que no quieren salir ni quieren abandonar el Real Madrid, pues dicen, pues nada, pues habla conmigo y dímelo clarito, ¿no? No me mandes mensajes a través de tus periodistas. Yo creo que el ejemplo más claro de todo lo que sufre un futbolista está en Odegaard, ¿no? Llega con 15 años prácticamente, inmediatamente ya tiene un periodista que le está siguiendo a todos lados y tratando de encontrar alguna mancha en su vida personal fuera del campo, así que sí, realmente tiene que ser duro. Yo te quería preguntar, Dani, porque quedó medio flotando en el episodio pasado, es decir, te la puse así para que la agarraras de volea, pero te corté y ya no la pudimos platicar un poco. ¿Por qué si al final Florentino Pérez está tan asociado con Antonio García Ferreras para que proteja su imagen personal, luego se expone a que éste le envíe por ejemplo, en aquel momento, a punto pelota, a que Roncero le hablara mal de su gestión con Vicente del Bosque, y luego al Transistor con José Ramón de la Morena, a que le hablara de su difunta esposa? Al final le daña más la imagen en ese sentido esas entrevistas de lo que lo protege. ¿Por qué Florentino sigue dejándose influenciar tanto entonces por García Ferreras? Pues yo lo desconozco, porque yo estoy totalmente seguro de que cuando Florentino va con De la Morena, sabe, ¿no?, que no va a ser una entrevista como muy provechosa, ¿no? Sabe ya lo que se expone. Pero no solo eso, sino cuando el Real Madrid, que nunca cede a un entrenador para conceder una entrevista, pues recuerdo la entrevista que Lopetegui pues le tuvo que dar a De la Morena, ¿no? Durante constantemente era tratar de volver sobre lo mismo, ¿no? No le preguntaba sobre el Real Madrid, sino que le preguntaba sobre la salida de la selección, sobre Rubiales, es decir, algo que
ya no interesaba al madridista. Es decir, el madridista lo que quería conocer es cómo están los jugadores, cuál va a ser el pico de forma en la temporada, cómo están los rivales. Es decir, que quiere otros mensajes del presidente, pero en cambio, digamos que van a los medios a que los medios puedan conseguir la munición que les interesa, ¿no? Que puedan conseguir pues, respuestas morbosas o respuestas sensacionalistas que no tienen que ver con el Real Madrid en sí. Y eso, pues, si lo ve cualquier aficionado, pues obviamente una mente brillante como Florentino, pues lo tiene que ver todavía mucho más, que es lo más indignante. Es decir, Florentino sabe que eso no es lo acertado. Entonces ya, más que pensar que Ferreras le engañe porque Florentino confía en él, yo ya pienso que es como una especie de contraprestación. Es decir, bueno, yo, ya sabes, yo te apoyo, te hago ciertas gestiones, seguro que en el ámbito de la política, pues claro, Ferreras tiene como mucha influencia porque es así, porque prácticamente se maneja bien con casi todos los partidos políticos. Entonces, bueno, y claro, manejarse bien con un partido político es que cuando llega al poder, pues ya te manejas bien con el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, Florentino, o sea, Ferreras tiene como mucha influencia en ese sentido y yo ya lo veo como una contraprestación. Es decir, bueno, pues yo te hago una serie de gestiones, pero tú a cambio tienes que darme esa contraprestación, que tú vas donde yo digo. Y no solo eso, sino que tú Real Madrid Televisión no lo vas a nutrir como creías. Es decir, no puede haber una tertulia a la misma hora del Chiringuito. No puede, eso está vetado. O sea, se veta, eso lo veta Ferreras. Y tampoco me vas a poner a esta misma hora algo que me pueda hacer frente o que me pueda hacer competencia. Y no solo eso, sino que tampoco vas a ir a Real Madrid Televisión a dar ningún tipo de declaración, porque no interesa que el canal pueda tener esa visibilidad. Ni vas a meter peñistas en Real Madrid Televisión, ni vas a meter personas de la grada fans en Real Madrid Televisión. Es decir, hay una serie de cuestiones que son sorprendentes, pero hasta los propios detalles. Es decir, cuando existía el famoso programa 90 Minuti, pues existía el veto de que no se podía sacar ninguna declaración sobre De la Morena. Mira que tenemos allí, De la Morena hubiera sido sin duda el mejor protagonista para 90 Minuti. Pues estaba vetado. Es decir, pues no, que Ferreras dice que a su amigo De la Morena no le podemos sacar y digamos que los productores y los guionistas pues no podían sacar ningún extracto ni ninguna declaración de La Morena. Entonces dices, ¿Florentino está de acuerdo con ello? Pues lo mismo que Florentino no estaba de acuerdo con tener errores o meterle millones a errores. Son aspectos propios de dirigente que decide pactar con ellos aunque sepa que no es lo mejor. Y ese es el principal talón de Aquiles. Es decir, que Florentino pacta con determinados aspectos sabiendo él como sabe que no son los adecuados. Sería interesante ver si algún día salen filtraciones de audios de Florentino hablando sobre lo que realmente piensa de García Ferreras. Eso sí que se vendería como pan caliente. Bueno, uno de los audios hablaba de Ferreras. Sí, pero no le vi mucho contenido, la verdad. No. Bueno, vino a decir que era el único que hablaba bien, ¿no? Sí. Y vino a decir como que era una persona pues que en un momento determinado podía poner a Inda como director de un medio o como había puesto pues en Televisión Española, curiosamente en aquella época, ¿no? De cuando son los audios, pues precisamente la mujer de Ferreras entró en Televisión Española a presentar un programa de máxima audiencia y cobrando un dineral. Pues estos son los medios de comunicación de este país, ¿no? Si me dicen, no, yo quiero trabajar de periodista en España, digo, bueno, pues búscate la fórmula pues para empezar, no sé, llevándole las maletas a Ferreras o subiéndole los cafés, porque él es el que pone a la gente en determinados puestos, aunque sean gente no cualificada, claro está. Totalmente de acuerdo. Pablo, entiendo que tenés otra pregunta, contanos. Sí, Rafa. Dani, pues aquí la verdad que el podcast nace por la polémica. Ya puedes ver que aquí hay entre madridistas y culés fanáticos.
Y siempre recordamos el 2011 como una época clave, ¿verdad? Aquel Guardiola contra Mourinho, Messi, Cristiano, y básicamente si nos vamos jugador por jugador, de los mejores del mundo en su tiempo, jugando clásicos, semifinales de Champions, finales de Copa del Rey, y el clima que se genera antes de todos estos juegos, las declaraciones de Mourinho, la declaración de Guardiola diciendo el puto amo y demás. ¿Crees que puede haber otra vez un clima como este? Otra vez como un Barça-Madrid que llega a esta escala de rivalidad, que llega a esta escala de odio, que llega a esta escala de irse a jugar muerte a muerte, que al final creo que es un poco lo que extrañamos en los últimos clásicos, en los últimos años, ¿verdad? Pues tiene razón, Pablo. Yo creo que ha languidecido el clima y la confrontación. Ha languidecido mucho. Da la sensación también de que no es lo mismo, ¿no? Cuando ese Real Madrid-Barcelona pues es en una ronda de Champions o de Liga de Campeones, como llegó a coincidir en aquella época de Mourinho contra Guardiola, en aquella época pues de la expulsión controvertida de Pepe, cuando no había tocado a Dani Alves. Bueno, eran sin duda otros clásicos, ¿no? Yo creo que ese ambiente y esa tensión ha languidecido, que por supuesto el perfil de Carlo Ancelotti no lo va a animar. La pérdida también de Cristiano y quizá también la pérdida de Messi pues también haga que los clásicos tengan otro color. Y lo único semejante, ¿no? Lo único que quizá mantiene ese espíritu de confrontación, ese espíritu así de desgarrador, ¿no? De duelos a vida o muerte, pues lo encontramos en Twitter, ¿no? Entre aficionados de ambos equipos, ¿no? Ahí sí que se mantiene como ese nivel de excitación, pero yo pienso que los clásicos han perdido cierto interés y también han perdido argumento futbolístico, ¿no? Por ejemplo, recuerdo aquella final de Copa con el gol de cabeza de Cristiano jugado en la prórroga. Bueno, fue un partido de tú a tú, un super nivel, y la verdad que seguramente el mejor Barcelona de la historia, pues bueno, fue derrotado en una final, en un título, por el Real Madrid de Mourinho, ¿no? Aquello sin duda tuvo alcance, porque aquel Barcelona pues hay que reconocer que funcionaba muy bien, el Barcelona en su momento más apoteósico, y bueno, Mourinho consiguió, ¿no? Consiguió pues hasta cierto punto pues nivelar esa desventaja, incluso ganar aquella final de Copa, ¿no? Que la recuerdo como un auténtico partidazo, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que los clásicos han perdido bastante argumento, han perdido sentimiento y han perdido el nivel futbolístico. Vamos, ahora los últimos Barcelona-Madrid que hemos visto pueden tener goles, pueden tener los partidos un guión, pueden tener otro, pero la verdad que yo aquellos partidos no he vuelto a ver ese nivel en los clásicos. Y no creo que lo vayamos a ver esta temporada, ¿no? Al contrario, me parece que a priori, así hasta cierto punto, pues los equipos siguen en debilitamiento, ¿no? Y que los jugadores que marcan diferencias pues tienen un año más y la salud cada vez va a ser más renqueante, y la velocidad del juego, la velocidad de ejecución, todo influye y todo se condiciona a la baja. Por supuesto que la situación económica no lo mejora, ¿no? Pero hay síntomas evidentes de que claro, de que tanto Real Madrid como Barcelona pues están, especialmente Barcelona, muchísimo más. O sea, no quiero compararlo, ¿no? La situación de Barcelona, por supuesto, es mucho más crítica, ¿no? De hecho, es delicada, pero bueno, da la sensación de que tienen que cuadrar sus cuentas y que ahora mismo están como más necesitados de a ver cómo dejo salir futbolistas o a ver cómo consigo descargar, ¿no? la densa masa salarial que hay ahora mismo. Y no solo a nivel futbolístico no creo que vuelva a existir, sino tampoco a nivel mediático nunca va a volver a ser lo que fue en aquella época. Pero bueno, tenemos una última pregunta formal dentro de la entrevista que te la va a hacer Andrés Castillo. Contanos, Andrés. No, pues por último quería preguntar cómo, pues no quiero decir nombres, entonces
Solo uno voy a decir. ¿Cómo viste tú la gestión de Bartomeu con la prensa, donde hay ciertos nombres que antes tenían exclusivas y hablaban pestes de los jugadores y de otros grupos, mientras decían cosas buenas de Bartomeu? ¿Cómo lo ves tú ahora con Joan Laporta? O sea, ¿qué opinas tú de lo que hizo Bartomeu y que si crees que Laporta será igual? Bueno, antes de responder a Andrés, voy a hacer simplemente una alusión a lo que ha apuntado Rafa y es correcto. Es decir, a nivel mediático se ha perdido muchísimo consumo de los medios después de que ya no tengamos esos enfrentamientos entre Guardiola y Mourinho. Yo me reconozco que por aquel entonces yo era un seguidor de lo que hoy es el Chiringuito, entonces era punto pelota y lo veía por las noches, ¿no? Creo que desde entonces no he vuelto a consumir ningún medio deportivo, es decir, se ha perdido sin duda lo que es el valor mediático, el interés y bueno, creo que ahora mismo todo se ha diluido y que es que hasta lo vemos con cierta indiferencia, ¿no? Incluso los que nos gusta el fútbol, ¿no? Y sobre lo que preguntas, Andrés, de Bartomeu, pues está claro que utilizaba también el club pues para librar una batalla oculta, secreta, arcana, que era la batalla entre los continuistas, ¿no? Con Sandro Rosell y por otro lado todo lo que tenía que ver con Roures, con Laporta, ¿no? Dentro de esa batalla que se libraba, pues deshicieron del contrato con Roures, Barça Televisión lo dejó de llamar, curiosamente Mediapro, pese a los vínculos y los nexos que existen, y como sabemos se produjo pues hasta esa partida presupuestaria que se dedicaba, ¿no?, a que perfiles falsos en Twitter y demás pues se dedicaran pues a criticar a Laporta, a criticar a Guardiola, a criticar a Roures, es decir, a criticar un poco esa línea del club. Y luego es verdad que Bartomeu pues beneficiaba claramente pues algunos medios como El Mundo Deportivo, les concedía exclusiva, les concedía entrevistas, tenían siempre entrevistas y en ocasiones parecían como que era una portavocía del club, ¿no? Como que el club como que tenía un periódico de alcance nacional que era un periódico institucional, ¿no? Más que un periódico deportivo. Entonces, ¿cómo veo esa imagen? Pues la verdad que ha sido totalmente contraproducente y negativa hacia el club, porque durante mucho tiempo pues, se ha silenciado todos los desgarros que estaba generando Bartomeu en el apartado económico y en el apartado de gestión. O sea, solo hay que ver que se recibían 222 millones de euros y que al día siguiente prácticamente pues, se habían gastado en Coutinho y en Dembélé, ¿no? O sea, era como la planificación económica, era todo un moverse así sin ningún tipo de sentido, renovaciones al alza, unos contratos supermillonarios de jugadores ya metidos a una determinada edad, como Busquets, como Jordi Alba, o sea, una situación absolutamente insostenible. Es decir, yo no sé quiénes eran las personas de confianza en el apartado económico y patrimonial de Bartomeu, pero la verdad que no les ha tenido que prestar mucha atención, porque saltaba a la vista que eso en algún momento iba a pasar factura y el hecho de que estallara la pandemia, pues por supuesto lo aceleró. Y yo creo que tener una comunicación tan de espaldas a la realidad, una comunicación tan mediatizada, una comunicación, digamos, tan al dictado, pues lo único que ocasiona es que no se denuncie, no se vea venir, no se anticipen esas consecuencias y que el Barcelona pues haya entrado en una espiral de destrucción que por mucho que ahora la llegada de Laporta trate de poner orden o trate de poner rigor, ya es demasiado tarde, porque el desfalco que ha cometido ese señor ha sido absoluto y como tú apuntabas, Andrés, pues no han existido medios, no han existido periodistas que lo hayan señalado. Y eso, como yo vuelvo a insistir, es absolutamente contraproducente. Lo que muchas veces tenemos que entender, más allá de lo que es el periodismo militante o el periodismo de ser más aficionado a un club o a otro, en que la denuncia, la revelación de verdades, el hacer crítica sobre lo que se hace más, sobre lo que se hace mal, es necesario, porque hay que hacerlo incluso con cierta valentía y es justo, porque lo que nos podemos encontrar en muchas ocasiones es que se caiga en la autocomplacencia y que luego lo que se haga sea ya cuando se quiera actuar sea ya demasiado tarde.
Y esto lo digo con conocimiento de causa y creo que es un mensaje que puede ser universal y válido para cualquier situación. Si uno no denuncia, si uno se calla, si uno se silencia, está siendo cómplice y está pactando con algo que seguramente haga mal. Y yo, pues dentro de lo que fue mi periplo sobre el periodismo, han sido como 10 años, que tuve momentos muy buenos, momentos muy gratificantes, momentos incluso de sentir cierta vanidad, ¿no? Que creo que es un problema contra el que tenemos que luchar todos los que nos gusta la profesión de periodistas deportivos, que tenemos cierto gusto hacia la vanidad y bueno, con eso hay que contrarrestarlo, ¿no? Porque luego no, en realidad te das cuenta de que rápidamente de un día a otro se te puede suplir y no, ya a uno no se le echa de menos, pero de lo que sí siempre me sentiré satisfecho es de haber hablado y de haber denunciado algo que estaba mal. Que puede que eso me supusiera que ya no iba a tener como más proyección y que ya no iba a tener más carrera profesional, me parece bien, pero en el tiempo se comprobó que lo que yo denuncié, es decir, las tropelías que cometían Mediapro en el Real Madrid, lo que perjudicaban al Real Madrid, lo que se lucraban con el patrimonio del Real Madrid, pues a los 2 años o al año y medio se me dio la razón, porque el Real Madrid cortó absolutamente esas relaciones con Mediapro, digamos que no volvió a renovar el contrato y digamos que empezó a colaborar con otra productora después de muchísimos años, porque creo que Mediapro estaba en el Real Madrid desde 2006, ¿no? Precisamente cuando José Ángel Sánchez propició por sorpresa que la productora Mediapro llegara al Real Madrid en tiempos de Ramón Calderón y desde entonces Florentino había cortado muchas cosas de la época de Ramón Calderón, pero no Mediapro, no había permitido, había pactado con lo que eran los intereses de otros miembros del Real Madrid a los que les beneficiaba tener a ese grupo antimadridista, ¿no? Y con esto quiero decir, para completar lo que era la pregunta, que muchos periodistas que han sido cómplices por barcelonismo o porque Bartomeu los trataba bien o porque les caía bien Bartomeu, pues yo en su lugar me sentiría mal, ¿no? De haber sido cómplices, haber callado durante todo este tiempo y que ahora vean en lo que se ha convertido desgraciadamente el Barcelona, ¿no? Que es una especie de castillo de naipes donde van a tener incluso cierta debilidad pues para pagar el gasto corriente, ¿no? De funcionamiento de un club. Y eso, la complicidad viene cuando no existen unas voces de quienes conocen el fenómeno, de quienes se dan cuenta de lo que está ocurriendo, que no hayan elevado la voz en un momento determinado. Creo que no lo pudiste decir mejor, Dani. Ya estamos viendo, como siempre terminamos los episodios, al árbitro que nos está mostrando el cartelito añadido. Así que viene la última pregunta de manera muy corta. Te pregunto directamente, ¿regresaría Dani Benavides a comentar y hablar de fútbol? Pues cuando me llaméis para pitido final, por supuesto, pero me tendré que familiarizar con la selección de El Salvador, de Guatemala. Ya sé que El Salvador ha caído derrotado, ¿no? Recientemente por 3-2, pero bueno, lo importante, como dicen siempre allá, lo importante es ganar a México, lo demás es un poco secundario, ya nos propondremos objetivos más altos, ¿no? Y bueno, sobre lo que planteas, pues no quiero volver al periodismo profesional, al periodismo mediatizado, en el que el hecho de que cobres un determinado dinero te implique, pues eso, tener que estar callado, tener que mirar para otro lado cuando algo te parece mal. Y me gusta mi posición de periodismo, ¿no? Cada vez que me llamen para un podcast, pues comunicar libremente y dar mi opinión sin importarme que a partir de ese momento pues tenga más o menos seguidores, ¿no? Yo creo que eso es, en los tiempos que corren, sentirme un privilegiado, ¿no? Poder decir lo que pienso. Entonces, más allá de comentar profesionalmente, pues lo dicho, ¿no? Cada vez que me llaméis de pitido final, pues estaré muy gustoso de acompañaros y, bueno, y de hablar de cualquier otro tema. Dalo por seguro,
amigo, que va a ser más seguido de lo que pensabas hace tal vez un mes que no sabías de nosotros. Pero bueno, y bueno, quiero recalcar con lo que dijiste, aquí en Centroamérica todos decimos siempre, al Mundial no vamos, pero a México le ganamos. Así que nada, mil gracias. De verdad, Dani Benavides, ha sido para nosotros un gustazo y estoy seguro que para nuestros oyentes aún más. Se nos ha ido largo, pero es que ya decía yo que si, o sea, ahorita son para nosotros las 2:20 de la madrugada, pero podríamos estar hasta las 4 si el cuerpo lo permitiera, ¿no? Gracias, Dani, de verdad, mil gracias por haberte pasado por aquí. Lo que necesitéis, disculpad el haberos hecho trasnochar más de la cuenta, que además sé que en Centroamérica allí los horarios no son como en España, como en Madrid, que somos como muy nocturnos siempre. Pero bueno, os lo agradezco, lo he pasado muy bien y por supuesto voy a seguir muy de cerca todos vuestros podcasts y os animo a que continuéis con ello, ¿no? No hay nada más bonito que la vocación del periodismo deportivo. Y como sabemos que ahí fuera pues puede que nos corten las alas, pues hay que buscar los espacios propios y sin duda que Pitido Final es un espacio propio y os animo a que lo continuéis alimentando y yo por supuesto también voy a escucharlo, voy a apoyarlo, voy a promocionarlo y todo lo que necesitéis de mí, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, Dani. Bienvenido a la familia de Pitido Final. Ya te fichamos aquí en directo para nuestros oyentes. Gracias de verdad por haberte pasado por aquí. Gracias a Pablo, Rodri y Andrés por habernos acompañado. Y a ustedes que nos escuchan, mil gracias por estar siempre por ahí. Ya estamos escuchando al árbitro con el pitido final. Nos vemos a la próxima.